Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Proveniente de una antigua familia de panaderos praguenses, el periodista David Černý es el creador de Miluju Prahu, Amo Praga, un proyecto en el que fotógrafos amateurs de todo el mundo dan a conocer las bellezas de Praga y del que Černý nos contó en su momento. Es autor también de 3 libros de misterios sobre la capital checa, más con Juan Pablo Bertaza. Quienes hayan estado alguna vez en Praga saben que recorrerla sin al menos un celular en mano para sacar fotos puede llegar a ser un suplicio, por lo intensas que suelen ser las ganas de mostrar su belleza. Eso es un poco lo que pensó el periodista, historiador y fotógrafo David Černý al crear en el año 2011 el proyecto Miluju Prahu, que reúne los resultados de la inspiración que genera Praga en miles de fotógrafos amateurs de todo el mundo. Esto se dio en parte porque trabajé toda mi vida en distintas revistas y periódicos, más como editor de fotos que como fotógrafo. Y luego, hace unos 10 años, fundé ese perfil de Facebook llamado Miluju Prahu, que tiene unos 130,000 seguidores. La gente envía allí sus fotos. Muchas de esas colaboraciones forman parte de exposiciones que se realizan cada año en la emblemática Torre Indriška, cuyas ganancias se utilizan para colaborar con distintas causas solidarias. Algunas fotos también aparecen en la serie de libros que David Černý viene publicando sobre los misterios de Praga, una ciudad inagotable que sin embargo él conoce a la perfección. Nació y vivió siempre en el centro histórico, además de provenir de una tradicional familia de panaderos praguenses. Lo lindo es que allí vivieron varias generaciones de la familia Černý, pero también varias generaciones de erizos que ellos criaban porque comen gusanos de la harina y siempre han sido animales útiles para los panaderos. Así que convivieron durante varias generaciones, aunque con más recambio en el caso de los erizos, porque solo viven unos 5 años. La familia tuvo la panadería hasta 1951, luego llegaron los comunistas y se la quedaron, porque en Checoslovaquia especialmente se quedaban todo, así que la panadería siguió horneando unos 9 años bajo la dirección comunista. Luego cerró y después demolieron esa casa que ya no existe, quebrándose así la tradición panadera. Explica Černý que en la actualidad ya nadie en su familia se dedica a ese rubro y el último que podía llegar a hacerlo, su tío abuelo Miloš, no quiso porque al menos en esa época se trataba de un oficio muy duro que solo ofrecía un día libre al año, el 25 de diciembre. Sin embargo, tal como él mismo afirma, en Praga nada desaparece del todo. Sin ir más lejos, cuenta que en los alrededores del puente de Carlos aún pueden verse algunas antiguas rocas que pertenecían a su antecesor, el puente de Judit, que era bastante más bajo y no ocupaba exactamente el lugar que hoy tiene el puente más famoso de Praga y uno de los más célebres del mundo. Praga es una gran ciudad porque es como si lograra sobrevivir a todo, incluso al comunismo, que fue terrible, pero no más que el nazismo, aunque duró mucho más tiempo, ya que fueron 40 años. Y la ciudad ha estado sufriendo porque todo empezaba a caerse y parecía triste, pero Praga tiene tanta fuerza y sigue siendo capaz. Praga tiene una cualidad extraordinaria, una ciudad milenaria que parece absorberlo todo. Aquí están todos los estilos de construcción habidos y por haber. Una iglesia barroca junto a una gótica, pero la ciudad también te ofrece sin problemas un edificio moderno.
Černý sabe muy bien que la belleza de Praga no se limita al centro histórico. Sin tener una gran extensión, la ciudad condensa innumerables atractivos, empezando por las iglesias que se construyeron en la ciudad nueva, según el proyecto de Carlos IV de hacer de Praga una nueva Jerusalén. Cuenta que cada una de esas iglesias tenía alguna relación con la personalidad más descollante de esta ciudad, aunque reconoce que siente predilección por la de la Asunción de la Virgen y San Carlos el Grande, justo al lado del Museo de la Policía, donde antiguamente terminaba la ciudad. Esta iglesia en Karlov, que también es de 1350, es gótica octogonal, algo que no se encuentra por ningún lado aquí. Una iglesia octogonal que funciona como réplica de la iglesia que está en Aquisgrán, en Alemania, donde estuvo Carlos IV para recibir su coronación imperial. Y esa iglesia de Carlos es pues más pequeña que de la Aquisgrán y además tiene cosas extraordinarias como la Santa Escalinata y la capilla del pesebre. Hay muchos sitios así en Praga. Siempre digo que si esta iglesia estuviera en cualquier otra ciudad, sería una atracción de primera clase. Y aquí casi nadie la conoce, ni siquiera los praguenses. Como si se tratara de una Praga en miniatura, Černý explica que esta iglesia gótica tiene una decoración barroca, pero también exhibe algunos toques de clasicismo y hasta de Art Nouveau. Se trata de una diversidad armónica que, en su opinión, es una de las características que hacen tan particular a la capital checa. También su condición de ciudad mágica, algo que según Černý no se limita al pasado, sino que persiste aún en la actualidad. Praga tiene muchas leyendas y mitos, pero yo siento que aquí esos milagros siguen sucediendo incluso ahora, porque ese tipo de milagros suelen suceder en algún momento del pasado. Pero yo supe de primera fuente, por ejemplo, la historia del llamado balcón de la pintura de la Virgen María, que está pegado al puente de Carlos. Por algún motivo, esa pintura apareció flotando en el río Moldava durante las inundaciones de 1784, y por el entonces propietario de esa casa arriesgó su vida para sacarla del agua y ponerla en el balcón donde aún sigue estando. Agrega Černý que en ese mismo balcón solo había una lámpara porque las dos restantes se habían perdido en 1961, cuando para darle la bienvenida a Nikita Khrushchev la sacaron para poner banderas rojas. Desde entonces estaban perdidas sin que nadie se diera cuenta. Černý revela que el actual propietario le contó que uno de sus vecinos conoció en un mercado de pulgas a un vendedor que le ofreció su tarjeta personal con una dirección en el pequeño pueblo de Bradelets-Karjota. Aunque pensó que nunca iría, el vecino guardó la tarjeta y 2 semanas después, viajando en auto, de repente vio el cartel de ese pueblo. Llamó al hombre, fue a su casa y una de las primeras cosas que vio fue una lámpara que le llamó la atención. El vendedor le contó que en 1961 lo mandaron a sacar las lámparas de ese balcón pegado al puente de Carlos, y cuando el vecino le contó dónde vivía, el hombre se la regaló. La otra lámpara apareció en el ático de la casa, por lo que desde 2017, luego de tanto tiempo, las 3 lámparas volvieron a estar juntas. Ese tipo de historias son las que inspiran los libros de Černý sobre la capital checa. El más reciente se llama Misterios ocultos de Praga y le dedica un espacio importante a algunos antiguos árboles de la ciudad. Hay, por ejemplo, un árbol grande y terriblemente interesante, un tejo que está en el monasterio franciscano cerca de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Es un árbol que fue plantado tal vez en 1601 o 1602, porque los franciscanos estuvieron renovando el jardín en esos años y luego, alrededor de 1611 o 1612, hubo un gran pogromo contra los franciscanos.
La logia de Praga invadió el monasterio y mató a 14 personas allí que pronto van a ser beatificadas. Y aquel árbol, que por ese momento tenía unos 10 años y era un arbusto pequeño, fue el único testigo de ese horror. A pesar de que aún quedan varios meses, el proyecto Miluiu Prahu ya tiene listos sus calendarios 2023, que con distintos diseños incluyen desde pinturas antiguas de Praga hasta las fotos más actuales de la capital checa sacadas por colaboradores de todo el mundo. Černý dice que no suele haber diferencias entre las fotos de los extranjeros y las de los praguenses, y aunque él conoce el centro de Praga como la palma de su mano, siempre encuentra en esas fotos algo nuevo, una perspectiva distinta, algún efecto interesante del sol. Lo cierto es que con tantos años de experiencia sí cree saber cuál es la mejor vista de la ciudad. Para mí, la mejor vista de Praga es de la torre del puente de la ciudad vieja, donde sorprendentemente no va tanta gente, lo cual es extraño, porque 10.000, 100.000 turistas pasan por ahí todos los días y no sé por qué no suben ahí. Yo subo a esa torre tal vez 5 veces al año y siempre me sorprende, me sigue pareciendo increíble, hermoso. Y aunque ya he sacado unas 1000 veces la misma foto del castillo, cada vez que subo vuelvo a hacerlo, no puedo evitarlo. A pesar de que nació y vivió toda la vida en la capital checa, uno de los grandes talentos de David Černý, ese gran enamorado de la capital checa, es mantener intacta su capacidad de asombro, casi como cualquier extranjero que llega por primera vez a Praga. Aquí, estimados amigos de habla hispana, ponemos fin a este capítulo del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Pueden escucharlo por medio de nuestra página web espanol.radio.cz y por todas las plataformas de streaming. Pueden seguirnos asimismo en las redes sociales Facebook y X. Dentro de una semana incluiremos un nuevo capítulo de las entrevistas emitidas por Radio Praga Internacional durante los últimos años. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.